Rementería tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos los medios que nos acompañan. Muy buenos días a todos. Yo quisiera empezar por decir que este asunto, en mi condición primero de senador, como legislador federal, pero además como veracruzano, me preocupan mucho los señalamientos que en últimos días, particularmente estos 2 días de atrás, ha venido pronunciando el presidente de la República respecto a algo que si realmente desconoce preocupa, pero si lo conoce preocupa aún más todavía. ¿Por qué lo digo así? Porque si lo desconoce, pues seguramente cuando se entere podrá corregir, pero si en realidad conoce cuál es el fondo del asunto de lo que propone, pues me parece que pudiera haber ahí una intención que no sea la mejor y que afectaría gravemente, no a Veracruz, a todo el país entero. Me estoy refiriendo específicamente al caso en donde el presidente habla de una empresa que dice que recibió una concesión por 50 años más 50 que tenía, pues ya son 100, un siglo, y lo hace así de una manera pues histriónica para poder exagerar el ejemplo, es decir, cómo a una empresa, incluso en algún momento dice privada, le pueden entregar el puerto de Veracruz con todo lo que esto supone por 100 años. Le dice, ni Porfirio Díaz, en ningún lado se podría ver con... Pero lo que no dice el presidente, y me parece a mí que engaña a los mexicanos, tratando de generar esta idea en quienes lo siguen, en quienes pues confían en él, esta idea de irse en contra de todo lo que tiene que ver con el sector privado. Pareciera, lo viene demostrando el presidente, que todo aquello que sea privado le ofende, le agravia, le molesta y debe de ser destruido. Y nosotros sostenemos que no, que debe de haber un equilibrio, que efectivamente el gobierno debe estar, debe tener fuerza, debe tener una capacidad para poder interactuar, pero que por supuesto hay tareas en las que la iniciativa privada, el capital privado, pues debe de poder generar los impuestos que necesita el gobierno. Pero en este caso particular, ni siquiera estamos hablando de la participación de privados. Cuando el presidente habla de una empresa se refiere a la Administración Portuaria Integral de Veracruz y esta está enmarcada, su constitución, en la Ley de Puertos y por supuesto también está en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En la Ley de Puertos establece en su artículo 38, en el 36, en el 46 cómo debe ser su composición. Nos hemos dado la tarea y hemos conseguido ya el acta constitutiva que tiene que ver con una fecha, está en el expediente 5183-7 con fecha de agosto del 2008, donde está el acta notarial precisamente en donde se puede revisar cómo se constituyó, quiénes son los accionistas. Y déjenme decirles algo, la participación accionaria de esa empresa que el presidente quiere, digamos que destruir, quiere cancelar la concesión, tiene una participación accionaria de 2 entidades, una el gobierno federal y otra Manobras. Manobras con una acción, una unidad, y el gobierno federal con 841,974 acciones. O sea, el 99.99% de acciones en manos del gobierno federal. Entonces, ante lo que estamos es ante una aseveración del presidente en donde quiere, dice él, cancelar una concesión que se dio indebidamente a personas porque así se hace suponer que van a aprovecharse del puerto. Ayer y de lo que el puerto supone, en este caso el de Veracruz, pero déjenme decirles algo, las APIs, porque así se les conoce, las administraciones portuarias integrales, que están consideradas su participación en la ley, bueno, pues funcionan en prácticamente todo el país y son una forma de administrar los puertos que ahora resultan prácticamente ejemplo. Pero preocupa mucho lo que dice el presidente porque confunde mucho a la gente, incluso a senadoras y a diputadas, y que el mismo día de ayer algunas de ellas se atrevieron a decir que esto era increíble, que era un acto de corrupción, que darle por 100 años concesiones a empresas particulares, lo que estaba pasando en Veracruz no podía sostenerse. Bueno, pues miren ustedes, la verdad es que no es como lo dice el presidente aquí,
Ojalá fuera una equivocación y no fuera algo intencionado. Lo que estamos es observando que hay una clara, pareciera, intención de quitar del camino las administraciones portuarias integrales, con lo que esto supondría. Somos en México, a través de la actividad del comercio exterior, seguramente los países pues más importantes con socios comerciales diversos en el mundo, que por supuesto generan ingresos para nuestro país. Específicamente para Estados Unidos o con Estados Unidos tenemos un comercio exterior importantísimo. Y esto en una buena medida se permite a través de la administración de los puertos, del buen cauce de todos los asuntos y negocios que vayan por allá. Entonces, al final, si nosotros permitimos que esta forma de administrar los puertos de repente sea simbrada, y como ya se simbró con la sola declaración en 2 días del presidente, bueno, pues por supuesto que genera condiciones de inestabilidad. Habrá quien diga, ¿por qué 50 años más? Les digo algo, los proyectos del puerto, el puerto de Veracruz, si bien nos va, que está en una segunda ampliación, que va a crecer prácticamente al triple de lo que ya tenía instalado, o sea, 3 veces más de lo instalado, pues requiere una inversión que puede durar por allá de los 10 años. O sea que a lo mejor para el 2030 estaremos terminando el puerto o habrá quedado madura su construcción. Ahora, luego de eso se tiene que instalar pues todas las empresas que tienen que venir, las compañías navieras, las transportistas, los operadores de puerto y todo lo como funciona en cualquier lugar del mundo. Y eso requiere de inversiones que se cuentan por centenas de millones de dólares o por miles de millones de pesos y que por supuesto requieren un tiempo determinado para poderse cubrir, para poder recuperarse. Hoy ante lo que estamos es ante una intención que si esto desaparece, bueno, pues perjudicaría por supuesto mucho el comercio exterior, no habría esa certeza, otra vez atacando a la certeza jurídica para la creación de inversión y por supuesto la generación de nuevos empleos. Pero además déjenme decirles algo, en la ley federal de las entidades paraestatales, específicamente en su artículo 33, dice, y aquí lo tengo, por cierto, lo puede cualquiera consultar, dice, el Ejecutivo Federal, por conducto a la Secretaría Coordinadora del Sector, determinará a los servidores públicos que deben ejercer las facultades que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria. En otras palabras, el Ejecutivo, o sea, el presidente Andrés Manuel es el que determina esto. ¿Por conducto de quién? En este caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos pues ante un absurdo que no se puede realmente explicar. Tendría que él explicarlo, me parece a mí, y ojalá sea el caso, insisto, que haya tenido información insuficiente para poderse pronunciar de esta manera. Nosotros, por supuesto, que estamos en contra. Hay ya todo un movimiento desde la parte social, y no me refiero a la empresarial, a los que él fustiga mucho, sino de la parte trabajadora que tiene que ver con relaciones laborales precisamente con el puerto, porque es hoy el puerto de Veracruz, la administración portuaria integral, y además va rumbo de crecer, es el mayor empleador, donde se generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en la ciudad, y seguramente debe ser, pues no más allá de la segunda, sino la primera en todo el estado de Veracruz, habida cuenta de lo que puede hacer Pemex o Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es algo verdaderamente importante, de muchísima trascendencia. En Veracruz no podemos permitirlo, pero tampoco lo debemos de permitir en el país, porque están funcionando bien. Han sido las APIs ejemplo a nivel internacional de cómo manejarlo. En esencia, lo que hay es, el gobierno federal le da a una empresa del gobierno federal la concesión para que administre los negocios y lo que se tenga que desarrollar en los puertos del país. Y por ahí pase todo. Pero es el propio gobierno federal, está regulado por la Secretaría de Hacienda. Hay sillas de la Secretaría de Hacienda en el Consejo de Administración. Por supuesto, de la función pública, de las dependencias federales que tienen relación con esto, como en economía. Por supuesto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular del Consejo, el presidente del Consejo de Administración de las APIs es el coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante una concesión dada para el propio gobierno federal para poder desarrollar de manera adecuada su actividad. Yo hasta ahí me quedaría, esperaría sus preguntas,
pero francamente me parece que es un absurdo lo que está proponiendo el presidente. Ojalá se informe bien y dé marcha atrás en este asunto. Sabemos que dar marcha atrás no es su fuerte, pero ojalá en esta ocasión sea la excepción y lo haga. Senador, muchas gracias. Tenemos ya una serie de preguntas, 6 preguntas. Empezaríamos con la de Víctor Mayén, que me pide hacerla a mí. Me dice, ¿esta filtración de la denuncia de Lozoya considera que es una acción orquestada desde el gobierno o hay intereses adentro del PAN que buscan mermar al partido, tanto política como electoralmente? A ver, por supuesto que es una filtración del gobierno o de alguien del gobierno. A ver, ¿quién hizo la denuncia? Pues digamos que el delincuente confeso, Lozoya. ¿Ante quién la hizo? Ante una autoridad del gobierno. No hay más, no hay más. O sea, está clarísimo, es una filtración del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que quieren llevar es el asunto por dos vías. Entre comillas, por una vía judicial, pero con muchas deficiencias. Claramente ya han venido deslindándose todo y marcando momentos históricos en donde lo que se denuncia es absurdo porque no existe, la persona no estaba en el cargo o porque no tenía que ver en el tema o porque el otro estaba ya en una secretaría distinta a la que podría haber intervenido. Entonces, por la vía judicial, evidentemente, pues no tiene fuerza este sustento, y por la vía política, pues es donde realmente genera este ruido que ha generado, que indudablemente pretenden que les convenga para lo que viene adelante. Yo espero que la gente tenga, el pueblo tenga la suficiente inteligencia para diferenciar lo que es un verdadero acto de justicia, de la búsqueda de la legalidad y la justicia, la impartición de la misma, y lo que es que es un asunto mediático que lo que han querido es pues simplemente sacarle una raja política. Gracias, senador. Gerardo Zedillo tiene 2 preguntas. La primera, ¿qué debe pasar al interior del PAN sobre los implicados en el caso Lozoya? ¿Expulsiones? A ver, ayer lo comenté, Gerardo, gracias por la pregunta porque permite aclarar mucho. En el PAN respetamos la dignidad de la persona y hablamos de la individualidad. Y por supuesto que si alguien termina siendo culpable, se les termina demostrando que hay una, pues digamos, una responsabilidad comprobada, pues por supuesto que podría llegarse a esos extremos. Pero ante lo que estamos es hasta en una serie de descalificaciones. Vamos, señor, que es un delincuente, que está confeso, que lo trajeron de España para poderlo utilizar. Ahora claramente se ve utilizarlo políticamente. Y lo que agarra es una declaración con la que busca, por cierto, ganar este criterio de oportunidad para no ir a la cárcel. Y claro, ahí le dicen, oye, acusa a fulano, lo acuso, acusa a perengano, lo acuso. ¿A cuántos hay que acusar? Pues a todos los que quieran. Y entonces los pone ahí. A ver, pero esa acusación que viene de una persona que ha confesado que agarró dinero y que ahora ingenuamente nos quiere decir que pues lo hizo por instrucciones de alguien más, como si no fuera una persona adulta, preparada y todo para poderlo haber rechazado, que fue obligado. Hombre, eso no se lo cree nadie. Y ahora esta persona, con todo este antecedente, señala una serie de cosas y por eso, solo por ese señalamiento, el PAN debe expulsar a sus militantes. Pues no, me parece que no. El PAN debe actuar con todo el rigor, con toda la firmeza, claro que sí, en el momento en que se le vayan comprobando los hechos a quienes son los imputados. Mientras tanto, respetamos la individualidad, al mismo tiempo que exigimos la legalidad, que es lo que debe imperar aquí. Lamentablemente, en este caso, se ha, digamos que, manifestado con mucha amplitud la falta de eso, la falta de legalidad, y sí se ha exhibido una intención perversa de carácter político para lastimar a quien es el principal adversario de quien hoy mal gobierna en nuestro país, que es el PAN, y que es la opción que de repente está creciendo más. La segunda de Gerardo Zedillo dice, las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, ¿debe la Fiscalía aclarar si hay investigación o no? ¿Es una campaña de desprestigio contra el PAN? Claramente es una campaña de desprestigio y bueno, el gobernador de Tamaulipas fue muy claro ayer en su mensaje. Él dijo que se iba personal en el expediente, que esperaba los buenos oficios de la secretaria de Gobernación para que así les pudieran permitir enterarse de qué lo acusan para poder demostrar claramente su inocencia. ¿Es una campaña de desprestigio contra el PAN? Sí, es claramente eso. Exactamente eso es lo que es.
Muchas gracias. Jorge Chaparro pregunta, el caso Lozoya prácticamente está acabado. Las filtraciones y el amparo a Alonso Ancira parecen haber terminado con el caso. ¿Temen que haya nuevas evidencias contra panistas? ¿Esperarían nuevas denuncias judiciales? Mira, la verdad es que temer no. Al final de cuentas, quienes han manifestado que tienen o tuvieron alguna relación con el PAN han dicho que no tienen absolutamente nada que ver con eso, que no hay forma de que los puedan vincular a algo que no, porque no existió. Y en todo caso, pues a partir de ahí yo lo que estoy seguro es que no habrá posibilidad de que puedan demostrar nada porque no hay razón en sus dichos. Ahora, que puedan presentar otras denuncias, que mañana Lozoya pues haga un agregado a la denuncia que ya presentó, porque lo que él quiere es estar en libertad, porque tienen a su madre presa, porque al final de cuentas lo están presionando con otras cosas y está haciendo Lozoya un ariete del gobierno para pegar a quien, al PAN. Claramente eso es. Y si mañana le dicen, oye, denuncias, pues sí, va a denunciar. Y si pasado mañana le dicen, oye, pues di que tú participaste en la crucifixión de Jesucristo, pues también lo va a decir si lo que quiere es estar fuera de su casa. Claramente lo que está haciendo es una herramienta del gobierno para poder pegar, golpear a quien hoy es realmente la opción política, el partido político que está teniendo mayor congruencia y que está creciendo en la gente, y ese es el PAN. Senador, tiene la palabra Claudia Flores Barreto. Claudia, ¿estás conectada? Sí, sí, estoy conectada. Buenos días. Adelante, por Senador, favor. preguntarle específicamente en el caso de Ricardo Cortés y de los gobernadores Francisco Domínguez y García Cabeza de Vaca, ¿existe intención de la bancada de respaldarlos en lo que ayer dijeron en su defensa por los señalamientos de Lozoya? Si me puede concretar el caso específico de los tres, si la bancada los apoya en esta defensa que hicieron de su propio honor. Y preguntarle también, por otra parte, si ha tenido usted personalmente contacto con Jorge Luis Lavalle. No sé si lo conozca y sé que es expanista, pero ¿ha habido alguna especie de contacto con él que, bueno, pues también pesan señalamientos importantes en su contra? Gracias. Gracias, Claudia. Mira, te comento lo siguiente. La pregunta que tú me haces plantea una disyuntiva. ¿A quién le creemos? A dos gobernadores que han hecho bien su trabajo, que están realmente pues haciendo un papel destacado en sus estados, que han tenido avances palpables que los propios organismos del gobierno lo reconocen, y a un ex candidato que fue diputado federal, que fue presidente de nuestro partido, que fue acusado, por cierto, injustamente en su campaña presidencial, que luego se demostró que eran infundios. Y a estas tres personas, la disyuntiva es frente a los dichos de un delincuente, confeso. Pues claro que les creemos a ellos, por supuesto que sí, porque Emilio Lozoya no tiene calidad moral, porque Emilio Lozoya es un delincuente que hoy está confeso. Entonces, esta disyuntiva que me planteas con tu pregunta, que además agradezco, pues nos deja con toda claridad a quién le tenemos que creer, pues a los que realmente están demostrando que están haciendo bien las cosas. La otra es un delincuente que lo que quiere es salvarse, aprovechando este criterio de oportunidad que da la ley para yo al acusar a alguien, entonces, bueno, pues no pisar la cárcel. Eso es lo que él quiere. Como lo dije hace rato, va a ser capaz de acusar a quien sea con tal de él mantener su libertad como la tiene hoy, ¿no? Lamentablemente, porque donde debería estar Emilio Lozoya es en la cárcel. Claro, senador, ¿y ha habido algún contacto de parte suya personal con Jorge Luis Lavalle, que ya no es panista? ¿Se ha establecido algún contacto por parte de la bancada, de la dirigencia? No sé si tenga usted algún dato. Realmente, bueno, a Jorge, claro que lo conozco, Lavalle, lo conocí como senador, lo conozco, es un expanista, claro que sí, pero tiene muchísimos meses que no sé de él, no sé qué anda haciendo, estará haciendo sus asuntos personales, pero me imagino que será el caso de los otros. Al final de cuentas, una acusación injusta, como ha sido injusta o más bien, una acusación mentirosa, una acusación perversa, como lo fue para todos ellos, ¿no? Y no tiene en este momento, que yo sepa, ninguna relación con el grupo parlamentario. Gracias, senador. Gracias, Claudia. Rubén Arismendi
Rubén, perdón, Rubén, ¿estás conectado? No, entonces hago yo la pregunta. Dice, eh, si el caso Lozoya finalmente afecta al PAN y lo debilita, pues el gobierno deja ver que la mayoría de los involucrados son panistas, ¿qué plan tienen para contrarrestar esta oleada de ataques en su contra? Trabajar, congruencia, pues seguir demostrando que la PAN tiene pues la calidad moral para poder salir a dar la cara y bueno, por supuesto, desenmascarar todo este entramado perverso que desde el ámbito judicial quiere utilizar políticamente para dañar al PAN. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir insistiendo y señalando aquello que hoy se está haciendo mal. Qué triste, qué lamentable que la justicia de nuestro país, con todo lo que hay que hacer en materia de combate a la impunidad, pues de repente se esté utilizando para hacer esto un ariete que golpee a un partido político que claramente es la opción de México hacia adelante y que por supuesto ellos lo ven en Morena y hoy lo que quieren es tratar de debilitarlo pues con esa intención, la de que en el 21 no pueda tener mejores posibilidades de las que ya hoy tiene. Pero yo creo que se van a equivocar. Y el tiempo, ayer decía por ahí un legislador, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Claro que sí. Yo en eso coincido, no puedo coincidir más. Y esto va a poner a cada quien en su lugar. Que lo que aquí se está haciendo son verdaderos infundios por una persona que quiere escapar de la acción de la justicia, Emilio Lozoya, contra personas que representan a un partido político que hoy poco a poco va creciendo, entre otras cosas gracias a la muy desatinada administración pública federal que se está llevando desde el gobierno en estos momentos en nuestro país. Muchas gracias, senador. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Sí, muchas gracias. Buenos días. Yo quisiera preguntarle, senador, 3 cuestiones, si quiere una por una. La primera es, ¿qué opina de que el gobernador de Tamaulipas acudió ya a la fiscalía y pide que se le informe a través de esa vía, si hay alguna acusación? Y también ya nombra a sus abogados, entre ellos a Roberto Gil Suárez. Esa debería ser la vía. ¿Qué opina de este hecho que acude el gobernador a la fiscalía? Pues me parece que es un hecho valiente, un hecho correcto. Al final de cuentas, hay una acusación que se filtra. A ver, ¿quién la filtra? Un aspirante a la dirigencia de Morena. No perdamos de vista eso, Gerardo. Quien filtra esta, digamos que denuncia que existe o investigación que existe contra el gobernador, es quien aspira a ser el dirigente de Morena. O sea, entonces, claro, ayer el gobernador ofreció lo que hoy está haciendo. Me voy a personar, voy a ir y que me digan de qué me acusan para poder defender y desenmascararlos. O sea que estoy totalmente de acuerdo que lo haga. Qué bueno que lo haga y lo felicito por ello. Para que se aclare. Sí, la segunda cuestión es, hoy Andrés Manuel López Obrador en la mañana dice que están molestos los del PAN, tal vez los del PRI, pero pues eso ya es otra cuestión. Están molestos los del PAN porque se filtra información que es verdad. O sea, López Obrador sigue erigiéndose en juez todas las mañanas y con ello, pues, quiero preguntarle, ¿está quebrantando la ley? Si lo está quebrantando, ¿qué los detiene a ustedes para también interponer un recurso legal ante estas situaciones, ante esta cometida? Porque, pues, a lo mejor su intención es buena, que se enmascare todo lo que hay o hubo mal hecho o ilegal, pero no es la vía, no es la forma y está perjudicando a personas pues tal vez inocentes. Entonces, ¿por qué no acudir también a interponer un recurso legal en su contra? Perdón. Esto, como dices tú, efectivamente es algo que hay que analizar y seguramente a partir de esta barbaridad que declara hoy, habría que proceder. Porque hoy cuando dice, porque están molestos los del PAN, y entiendo que están molestos por hechos que se han filtrado porque es verdad. A ver, ¿él es el juez? ¿Él es la Suprema Corte? ¿O es Dios? ¿O qué cosa? Como para saber si esto es verdad o no. No hay instancias en este país dentro de la institucionalidad en las que se tienen que pues, demostrar los hechos que se le imputan a cualquier persona. Me parece que hoy sí verdaderamente se extralimitó. Él ya juzga desde la tribuna del Palacio Nacional, asumiéndose como, pues no sé, la máxima autoridad en la impartición de justicia. Él puede suponer, puede incluso hasta creer que lo que diga ahí sabe, pero él no lo puede decir. Por supuesto que está incurriendo en un verdadero exceso. Pues ¿quién se cree
Ahora resulta que lo que se filtra, que nadie reconoce su autoría, que muestra a las personas que todos vimos, pues de repente a partir de ahí él supone hechos que no se consignan en ese video, que los han construido alrededor de él como si fuera una historia y los afirma como verdad. Pues perdón, pero el presidente está mal ya, está mal, lo perdimos. Pero está quebrantando la ley y podrían Claro. ustedes actuar está quebrantando la ley. Pues mira, yo no soy abogado, pero lo que hay que buscar es quien sí lo sea y que nos diga si esto puede específicamente tipificarse, o llegarse a tipificar como alguna falta, algún ordenamiento o algún delito. Porque desde la figura del presidente, asumir como verdad hechos que son supuestos y darlo a conocer en una cobertura, en un programa, pues yo lo digo ya como un programa, esto que tiene cada mañana, bueno, pues me parece a mí que puede llegar, por supuesto, por lo menos, como bien dices, Gerardo, amerita un análisis para ver si esto es constitutivo de un hecho delictuoso, porque no puede quedar ahí. El presidente no es quien para decir si esto es verdad o no, y sobre todo a partir de los hechos tan endebles que se tiene y con los deslindes que ha habido. ¿En dónde quedó entonces la presunción de inocencia? El presidente acabó con ella, pues, entonces, y eso no se lo podemos permitir. La última cuestión, si usted me lo permite, es que ayer el coordinador Mauricio Curi, bueno, ayer o anteayer me recuerdo bien, decía que es lamentable que este señor esté erigiéndose como juez y que, bueno, se crea blanco y puro cuando también ha hecho y deshecho. Por ejemplo, está el asunto de la pandemia, la responsabilidad de más de 57,000 muertos por una mala estrategia, y también a estar tirando a la basura pues miles de millones en obras inservibles, o por ejemplo el aeropuerto. Entonces, ustedes no quitarán el dedo del renglón en estas denuncias, porque si bien es cierto, pues hay un juicio sumario que le está llevando a cabo, pero también pues es responsable de muchas otras cosas. Gracias. Sí, yo coincido plenamente con Mauricio en esto que dice, y te quiero comentar, Gerardo, el día de ayer yo mencionaba en mi participación en la comisión permanente, en esa sesión, que lo que estamos es siendo testigos de una novela que viene construyendo el presidente desde su óptica, desde su tribuna, cada mañana ahí en Palacio Nacional, con la intención clara de no hablar justo de esto que mencionabas, que dijo Mauricio Curi. Ahí ya estamos muy cerca de los 60,000 muertos, muy cerca, lamentablemente. De esto que López-Gatell calificó como un escenario muy catastrófico. Ya estamos llegando a él. Y estamos llegando a él por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, entre otras cosas, porque no se realizaron pruebas, porque no se obligó al uso de tapabocas, porque no se tomaron las medidas adecuadas en tiempo, porque también la actividad económica no se respaldó, la gente no se pudo quedar en casa y entonces una cosa llevó a la otra. Yo te puedo decir que si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer en los meses anteriores, estoy hablando de marzo, abril, mayo, por supuesto, todavía junio, probablemente hoy tendríamos decenas de muertos, miles de decenas, o sea, decenas de miles de personas fallecidas, menos de las que hoy tenemos. Entonces, ¿de quién es la culpa de que muchas de estas personas hayan muerto? Del gobierno, por su mala estrategia. ¿De quién? Precisamente el presidente, de sus funcionarios en la Secretaría de Salud, porque ellos tenían que haber actuado, ellos tenían que haber respondido por esa gente, haberla atendido de manera adecuada, haber promovido acciones que pudieran mitigar el efecto de la pandemia. De eso es de lo que tenemos que hablar. Y en la parte económica, pues ni se diga, el desastre que tenemos en Pemex, en Comisión Federal, la caída del crecimiento de la economía, que es una caída estrepitosa como nunca, no se tiene registro ni antecedente de una condición de esa naturaleza. Y luego tenemos pues, los temas de inseguridad, en donde claramente el gobierno está perdió la brújula, francamente. Entonces no saben ni qué hacer, andan dando palos de ciego. Primero quería la Guardia Nacional, se le dio la Guardia Nacional. Ahora tienen la Guardia Nacional y los pretextos siguen echándole culpas al pasado, cuando lo que ya tenemos son 20 meses de transcurrido este gobierno, más de 600 días, y no vemos cómo. Y entonces, claro, ante todo este escenario, ante los muertos por culpa de este gobierno, ante, por supuesto, la crisis económica agravada terriblemente por la falta de actividad de este gobierno y la inseguridad también por culpa de este gobierno, ¿qué es lo que hace? Pues ante toda esta incapacidad junta, ante toda esta incompetencia aglomerada, con los malos resultados que se tienen, pues se pone a hablar de casos como los de Lozoya,
los inventa y por eso yo sostengo, esto es una novela para distraernos, como la pirotecnia, lo decíamos ayer. Cuando tú echas cohetes y de la pirotecnia, pues la gente ¿para dónde voltea? Para el cielo, para ver el espectáculo. Eso es lo que quieren. Y por eso es que lo que no quieren es que volteemos a tierra, al piso, a México, que es donde está ocurriendo pues toda esta desgracia en la que nos tiene metidos el presidente y su gobierno. Gracias, senador. Tere Moreno, tienes la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. A mí me gustaría preguntarle al senador si, más allá de las declaraciones del presidente y las acusaciones del señor Loyola, pues bueno, en el caso de Pancho Domínguez ya está el video en el que se muestra a su colaborador más cercano, de los más cercanos, y en el caso del gobernador Cabeza de Vaca, pues los señalamientos que lo involucran en temas de narcotráfico datan de más tiempo que esta coyuntura. Mi pregunta es si no sería conveniente que en aras de la transparencia y como ocurre en otros países, los gobernadores solicitaran licencia de sus cargos para que se pudieran llevar a cabo las investigaciones sin preocupaciones, sospechas de interferencia por parte de ellos y claro, con el objetivo de recuperar pues el buen nombre y defenderse de estas acusaciones. A ver, Tere, yo creo que justo lo que se necesita en este país es que las imputaciones hacia personas, quien sean estas, pues vayan precisamente por la vía de la judicialización de los asuntos. Que tengamos la posibilidad de que sea por el lado de la fiscalía, por el lado de los tribunales, y que por ahí sea por donde se tenga que responsabilizar a las personas. Y que no se tenga que acudir a espectáculos mediáticos montados desde el gobierno para usar de una forma ruin estos asuntos para dañar el prestigio de las personas. Porque claro que han sido lastimados en su reputación aquellos a los que han sido señalados y han sido lastimados injustamente, porque al final de lo que se trata aquí es este famoso debido proceso, que no es otra cosa más que hacer las cosas como la ley lo establece, pues no se ha cumplido aquí, pero en absoluto no hay un renglón en el que se haya cubierto los requisitos. Entonces, lo que pedimos es que las cosas se hagan de la forma que se tienen que llevar. Y eso no tiene que ver con darles el gusto a quienes hoy lo quieren así, que pues renuncien quienes están trabajando. Si se puede investigar y luego en todo caso, si hay digamos, hechos suficientes para imputar, pues se puede proceder de otra manera. Pero lo que no se vale es que creen este ambiente para fustigar a personas que están haciendo bien su trabajo y para que entonces surja la idea esta y diga, oye, pues que renuncien o no, que investiguen qué es lo que tienen que hacer primero, pero que lo hagan con seriedad y que dejen de lado la parte política que claramente es su intención principal. Gracias, senador. Gracias, Tere. Finalmente, Ricardo Salustio. Ricardo, estás conectado, ¿verdad? Sí, buenos días, senador. Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí. Senador, y preguntarle sobre lo del puerto. ¿Qué consecuencias tendría que se concesione el puerto por este tiempo que está proponiendo el gobierno? Esa es la primera. A ver, perdóname, Ricardo, a ver si entendí. ¿Qué consecuencias tendría que se concesione el puerto por el tiempo cual el que ya se concesionó, te refieres, o alguna? Por el tiempo que se está proponiendo. Por los 100 años, ¿no? Bueno, a ver, por los 100 años, las consecuencias lo que va a tener es simplemente la oportunidad de darle certeza jurídica. A ver, primero, no son 100 años porque ya estuvieron desde el 94, serán por los que faltan. A ver, las inversiones en el puerto, como mencioné, se van a terminar. Para poder terminar el puerto, la ampliación, estaremos terminándolo, si bien nos va, allá por el año 2030. Entonces, por supuesto que las empresas que tienen que invertir a partir de ese momento, pues necesitan las seguridades de bastantes años para poder hacer las inversiones necesarias y poder tener la oportunidad en el tiempo recuperarlas. De otra manera, ante lo que estamos es simplemente ante la imposibilidad de que alguien venga a invertir a los puertos de México, en este caso específicamente al de Veracruz. Pues ¿por qué? Pues porque al final de cuentas pues no tiene la seguridad de que va a poder recuperar su inversión. Entonces, esta forma de administración lo que permite es darle certeza jurídica para que la inversión llegue y se generen los empleos que se generan. Mira, el puerto de Veracruz, Ricardo, se habla de que puede llegar a generar 40,000 empleos nuevos, solo el puro puerto.
El puro puerto en su crecimiento que se está planteando, nuevos de manera directa y 100,000 de manera indirecta. Entonces estamos hablando de 140,000 empleos para los próximos 10 años solamente por el puro puerto. Y esto lo pone en riesgo, lamentablemente. Entonces, pues no se puede permitir. Para allá iba mi segunda pregunta. Si con esta concesión se pone en riesgo los empleos de los que ya están y de los nuevos que puedan ingresar. Seguro que se pone en riesgo, porque lo que podría pasar es que simplemente quien iba a invertir en el puerto de Veracruz, pues se vaya a algún otro lado, de México o del mundo, ¿no? Antes de que, mucha de la carga, y déjame contarte algo que está en la historia y no es tan antiguo, es de los 90s, 80s, 90s, en donde al final lo que ocurría es que la carga que venía para nuestro país preferían irla a dejar a Houston que traerla a los puertos de México. ¿Por qué? Porque los puertos eran verdaderamente unas entidades muy ineficientes en el manejo de la carga, tardaban días y días, cuando no semanas, para desembarcar, trámites engorrosísimos, obstáculos por todos lados. Todo esto se acabó cuando se logró este modelo para administrarlos y que se viera como una empresa, sí del sector gobierno, pero al final que tuviera ese carácter para que permitiera lograr mejores niveles de competitividad. Cosa que se pudo dar, o sea, que al final hoy los puertos de México compiten con puertos a nivel mundial. Entonces, claro que nos preocupa y debiera preocuparnos no a los veracruzanos, a todo México, que el comercio exterior pudiera tener algún riesgo en los tamaños y en las formas en las que hoy se conduce, simplemente porque se tiene la idea de que hay que quitarle una concesión a una empresa. Pero lo ridículo es que la empresa es tuya, entonces sí, es que no tiene un sentido, Ricardo. Al final, si dice, oye, voy a quitar una empresa que es del gobierno, yo gobierno se la voy a quitar al mismo gobierno que yo dirijo, y yo digo a quién pongo ahí, pero entonces, ¿cuál es la lógica de todo esto? Francamente, no se entiende, está como de locos. Muchas gracias, diputado. Perdón, senador. Gracias, Silvio. Pues no tendríamos, perdón, Rubén Arismendi, ¿estás conectado, Rubén? Sí, Sergio, buen día. Adelante, por favor. Senador, buen día. Buenos días. Para preguntarle qué opina del el decreto que hoy se publica, en donde pues se le pide a la función pública no enviarle ni hacer ningún tipo de contrato a la empresa Nexos, que es la revista. Esto pues vulnera muchísimo la libertad de expresión y ya es un mensaje directo del presidente de cancelar cualquier convenio, cualquier contrato que desde de lo que viven los medios con quien no concuerda con él. ¿Qué opina de esta situación, señor? Me parece gravísimo, gravísimo en serio, porque de repente utilizar desde el aparato de gobierno la fuerza de algunas dependencias para prohibir utilizar, en este caso, un medio de comunicación, pero puede ser cualquier otra entidad privada, cualquier empresa, para que no se contrate. ¿Por qué? Porque simplemente no me parece lo que ahí se publica, o no tengo nexos, o no me gusta, o no me caen bien los dueños. Eso es algo verdaderamente insólito, gravísimo. Esto me parece que es pues violatorio, por supuesto, a la libertad de expresión, pero además también me parece que es violatorio a la libertad de emprender y a la libertad de comerciar y todo lo que debe de existir en este país. Estamos dando pasos agigantados hacia un autoritarismo exacerbado que no hemos conocido en nuestro país y que si no buscamos entre todos lograr que esto se detenga, seguramente lo vamos a lamentar. Senador, pues no tendríamos más preguntas, compañeras y compañeros de la prensa. Muchas gracias. Los estaremos convocando para la conferencia de prensa el día de mañana. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día, senador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias, Sergio. Muy buenos días.